Muy buenos días, tardes, noches, depende a cuando a usted se le antoje ver este diálogo de mente. Un lugar que hemos tratado de estructurar, de diseñar, de modelar, de dialogar, de replantear, no sé, todo aquello que entra en una convergencia entre aceptar ciertos criterios y destruirlos nuevamente y volver otra vez a reestructurarlos. Pero bueno, lo único, como decimos en este espacio, lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Este enfoque siempre va de la mano o hacia la salud mental, en desarrollar estos criterios y marcos de abordaje. Como siempre, trato de hacerlo basado en la evidencia. Y bueno, alguien que ha estado durante una gran parte de este proceso de diálogo de mente, que ya es su casa y eso es algo que hay que dejar claro. Isabel Díaz Pérez está con nosotros una vez más porque vive aquí, vive en diálogos de mente. ¿Cómo está, licenciada Isabel? Hola, pues muy contenta como siempre de estar aquí. Es un espacio que disfruto mucho porque pues se van disipando algunas dudas, van surgiendo otras muchas, pero se va ampliando la visión pues de lo que tratamos, que es de ir construyendo y de ir dejando esas creencias esos. Ay, es que se me ha ido la palabra hoy. Esas ideas que tenemos de que las cosas son solo así, ¿no? Porque así las aprendimos un día y pues que en realidad tenemos que seguir en este camino del conocimiento, de la investigación para cada vez pues ser más, hacer esto de una manera mucho más responsable. Así es que pues muy contenta de compartir aquí el espacio y pues vamos a plantear nuestras dudas del día de hoy, nuestras inquietudes del día de hoy y a ver con cuántas nos vamos. Y Vale. pues el día de hoy, bueno, ya tiene unos días que tengo una inquietud por ahí, por algunas situaciones que han estado surgiendo en estos días, y es el cómo dentro de, del ejercicio de la crianza, de esta parentalidad responsable, cómo ser asertivos en, en ese refuerzo de este aprendizaje del niño cuando realiza alguna conducta que estuvo bien, el hacerlo de manera asertiva, el reconocerlo o el reforzarlo, pero no caer en un extremo donde lejos de ser algo bueno para el niño, llegue a ser algo que después pueda causarle frustración. Esa es, bueno, parte de la inquietud y ahorita voy a ir siguiendo con algunas otras cositas que me inquietaron por ahí, así es que, pues con eso podemos dar comienzo. Perfecto. A ver, bueno, bueno, hay muchos me imagino que verán esto y no saben la trayectoria, porque una de las cosas que estoy viendo en el canal, Isabel, es que la gente entra por temas al azar, ¿sabes? No tengo un flujo de personas que ingresan al canal porque saben quiénes somos, no. Simplemente ponen ahí en YouTube adicciones, niños o crianza, y pues les sugieren nuestro video pero bueno, por estas personas que están aquí llegando a ver, porque vemos que hay poquitos suscriptores, pero el canal está teniendo un muy buen flujo de visitas, afortunadamente. Bueno, bueno para nosotros, ¿sabes? De que nos viera la mamá y el vecino del frente, pues ya nos vienen a ver mil y alguito de personas, pues eso para nosotros es bastante. Para mí, pues ya me siento la diva famosa. Y agradezco enormemente, sería interesante que también se suscriban y compartan, por supuesto. Pero bueno, hemos desarrollado tanto por la organización Sandocan y ahí entra de nariz el Centro de Capacitación Integral y Transformación con Isabel, el desarrollo de un modelo de parentalidad sana o de crianza sana denominada CARA, ¿no? Que es crianza consciente, asertiva, respetuosa y afectiva. Entonces, cuando uno habla mucho de esta condición de conciencia en la crianza, la gente primero, pues, lo que hemos hablado tantas veces, que hay un video explícito sobre los procesos de la conciencia como tal, que ni siquiera rasguña en la superficie de este tema en ese video que dura como hora y pico, hora y 50, algo así. Y
primero ser consciente de algo es bastante complicado, ¿no? Entonces lo que le atribuimos a este tema de conciencia es tener el interés genuino de capacitarte entendiendo de que no habrá otra continua dentro de cualquier ámbito, pero específicamente en la crianza es necesario. El ejercicio de la parentalidad también tenemos que desmitificarlo de que no va a ser perfecto, ¿no? Entonces, muchos de estos eh, errores, acción más, y ahí vengo a ese tema más o menos para empezar a enunciar la respuesta, y es que no se trata de cómo lo digas, qué lo digas, no, lo que importa es la consecuencia, no la intención. Entonces, lo importante aquí no son las intenciones. A veces tenemos muy buenas intenciones que terminan siendo sumamente peligrosas y dañinas. Entonces, lo que tenemos que entender es que a acción prosigue qué consecuencia. Entonces, esta B consecuencia es ¿sana o insana? Esa es la pregunta principal que tenemos que hacer en esta estructuración de la conducta, ¿no? Ok, esto que yo estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y lo más doloroso aquí, Isabel, es que la mayoría de la gente ni siquiera entiende cómo funciona este modelo de crianza. Hay algo muy interesante que no es la única descripción teórica de la crianza o específicamente en el desarrollo positivo o negativo o sano y insano de las conductas, pero dentro de la dialéctica conductual o específicamente en el conductismo de Freud como tal, de, empezamos a hablar sobre refuerzos operantes, ¿vale? Y viene desde un condicionamiento en cómo se domestica a las bestias por refuerzos operantes. Entonces es como una domesticación y suena horrible, yo sé, pero lastimosamente nosotros también, o afortunadamente, tenemos que entender que somos animales con una capacidad de asociaciones complejas, de una gestión emocional también complejas y de que tenemos una estructuración del lenguaje bastante compleja, que es lo que nos demarca, que nos distingue, ¿no? De las otras especies de animales que comparten con nosotros esta tierra. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el padre? Pues el padre no sabe cuándo está haciendo un refuerzo positivo y cuándo está haciendo un refuerzo negativo. Entonces, el primer paso dentro de esas siglas de conciencia es entender cuándo estoy haciendo un acto que refuerce negativamente la conducta del niño y cuál va a ser el refuerzo positivo, teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias sanas o insanas de la acción. Por ejemplo, eso se llaman refuerzos operantes. ¿Por qué operantes? Porque son acciones. O sea, a mí me da mucha risa porque la mayoría de los padres, sobre todo en esta edad de 0 a 7 años, pierden el tiempo verbalizando. No estoy diciendo que no hablen con los niños, pero lo que pasa es que refuerzan negativamente la acción y luego se sientan a hablar. O peor aún, refuerzan negativo la acción y no hablan de este tema. Entonces, la única forma de poder hacer esto es reforzar positivamente la acción, actuar operantemente, es decir, mientras sucede la acción, y después hacer un encuadre depende de la capacidad mental del niño. De 0 a 7 años, la verbalización, por supuesto, entre más se acerque a cero, menos es la verbalización eficaz. Entonces, cuando un niño necesita un abordaje a través del lenguaje, a partir de los 7 años y cuando el niño ha desarrollado una asociación simbólica en las letras, que ya distinga, ¿sabes? Que él entienda con mayor complejidad ciertas cosas, específicamente algunas emociones, identificar esto. Y ahí es donde se empiezan a verbalizar, pero entonces tenemos niños de 4 años que le gritamos primero, lo maltratamos de alguna forma y luego pretendemos educar verbalmente, ¿no? Ahí no está haciendo nada. Tenemos que, desde el momento en que operativizamos nuestros refuerzos, ahí es donde tenemos que cuidar cómo lo hacemos, ¿no? Entonces tenemos que, es muy conflictivo porque el problema de la operativización es que está impregnada en nuestras creencias y lo primero que tenemos que hacer como padres es desestructurar, desmitificar esas creencias que teníamos en la crianza porque yo creo que ya lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo.
es que la labor más desafiante del mundo es la crianza y es para la cual el hombre más cae en sesgos de creencias, de falacias ad populum y de reservas de estos conceptos naturales, ¿no? Así me criaron a mí, así se tiene que mantener. Entonces, queremos tener una crianza distinta con individuos que están sometidos a relaciones totalmente distintas, que no quiero juzgar el pasado con la visión del presente porque es contextualmente errada, pero tenemos que entender de que debemos empezar a trabajar en nosotros para poder comprender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente hacernos conscientes es monitorear cuáles son nuestras conductas hacia nuestros hijos. Y si es posible trabajar en pareja, en la crianza, porque lastimosamente en el siglo XXI no es uno de los modelos tradicionales de familia, ahora tenemos muchos modelos de familia, y en este caso lo importante es que tengamos la suficiente capacidad de aceptación de crítica, de reestructuración de conceptos, que alguien nos pueda hacer el ajuste de nuestra conducta sin sentirnos agredidos, ¿no? Y es a eso que yo tanto apelo, de que tú no eres las ideas. Entonces, este es otro problema que hay que empezar a separar. Entonces, antes de corregir al niño, hay un montón de cosas que hacer y saber en el papá. Exactamente. Bueno, es algo muy interesante porque estaba, por ejemplo, las situaciones en las que, bueno, cuando hay que corregir, esa es esa parte. Y la otra parte donde son conductas positivas, acciones positivas que realiza el niño, cómo reforzarlas, pero sin caer en una exageración. Y claro, esas son situaciones en las que el papá o la mamá o quienes están a cargo van a tener que formarse o que ver cómo hacerlo. Y es que surge esa parte donde se trata la situación de manera un tanto exagerada, diciéndole al pequeño que lo hizo perfectamente bien, que nadie es mejor que él es el mejor, así exageradamente. Y de repente cuando ya interactúa con otros niños, donde ya lo superaron en alguna de esas acciones, pues viene una frustración muy grande para él porque a él se le está diciendo continuamente que él es el único y el mejor. Entonces, ¿hasta dónde manejarlo de esa manera, en hacerlo sentir bien por el logro que ha tenido, pero tampoco exagerar y darle a entender que está bien lo que está haciendo, pero que cada día lo puede mejorar o que a veces también no va a ser el único o el mejor? Mira, va a ponerse muy bueno, porque esto viene de una tendencia ridícula, de un sesgo colectivo que tenemos, que es un marketing muy moderno realmente, que viene creo que desde el nuevo siglo a permear realmente entre la sociedad, y todo esto es lo que está sosteniendo a una maldita industria preocupante que son los libros de autoayuda, que es el ser el mejor. ¿Sabes? Es una necesidad imperiosa de ser el mejor. Tú lees cualquier libro de autoayuda, de esa autoayuda que no ayuda, lo importante que tú ves allí es que te exige ser el mejor, el número uno, el number one. O sea, no puedes ser un segundo, no puedes vivir siendo un cuarto, no puedes vivir siendo el veinteavo mejor del mundo, no, tienes que ser el primero. Y esa es la realidad más estúpida que hay, porque ¿el primero en qué? El primero en morir, bueno, no sé, sería, ¿sabes? Que tenemos que dejar claro el primero en que, lastimosamente, vienen creciendo unas comunidades, unas generaciones llenas de frustraciones gracias a este modelo japicrático. Yo agradezco mucho este concepto que me dio Edgar Cabanas y una investigadora llamada, creo que es Yvonne Ayou. Es que ahorita no recuerdo el nombre de la francesa. Ahorita lo voy a mirar por allí donde lo consigo. Pero el autor principal es Edgar Cabanas. El libro se llama Happy Gracias. Y él habla mucho de este concepto tan desdibujado que tiene la sociedad en pro de la euforia, ni siquiera es la felicidad, ¿no? Sino de una euforia exacerbada. Y parte de esos conceptos totalmente deformados que empezamos a venderle a los niños, eso de que
eres el mejor. O sea, pasamos de una sociedad permeada con una indolencia e indiferencia hacia sus hijos, y ahora pasamos a un extremo sumamente también igual de peligroso, que es generarle o inflar una autopercepción totalmente desdibujada de sí mismo, que desafortunadamente, eh, y aquí es casi que, mira, voy a ser absolutista por primera vez, hay un 100% de probabilidad de que este ego inflado, esta autopercepción totalmente dibujada, termine siendo reventada por la sociedad, porque a la sociedad no le importa el ego de tu hijo, no le importa lo que tu hijo piense de sí mismo. Y si un niño que crece, hay una película de Son como niños, de Adam Sandler, y está Kevin James allí. El que hace el personaje de Kevin James tiene un niño que es un tarado, ¿no? El niño hace todo mal, no se sabe su edad, que al final resulta siendo un prodigioso para la música, pero entonces le preguntan, ¿cuánto es 2 por 2? 10, y todo el mundo, ¿no? Le aplauden todas las respuestas equivocadas. A ver, ese refuerzo no es un refuerzo positivo, eso es un refuerzo negativo a pesar de que se vea positivo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la estética de contingente, ¿no? Eso de que la intención, es que reconocerle al niño que hizo bien es más importante que decirle que estuvo mal. Entonces, si el niño reprueba, si el niño comete un acto negativo, voy a decir que estuvo bien. Eso es un gran error. Ahora, un niño que está haciendo lo acorde para su edad, como amarrarse, pues sí es importante hacerle un refuerzo positivo verbal para decirle, amor, qué bien, estoy muy feliz de ti, estoy muy orgulloso de ti, pero no desdibujes esto de que eres el mejor. O sea, no eres mejor que nadie, todo lo contrario, o sea, manténlo aterrizado, sí dile que es bueno, sí dile que es importante, pero ¿para quién? Para la verdad, para ti, o sea, tú como papá, el niño lo hizo lo mejor posible para ti, entonces dile que lo ha hecho súper bien, que para sus ojos es una persona majestuosa, para ti ha sido el mejor, pero aprende a encuadrarlo bien porque si le haces creer, ¿sabes? Porque si, imagínate, un niño que crea que es el mejor nadando y se tira al océano a pasar un récord allá para que se muera, no. O sea, tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde operativizamos las conductas de nuestros niños. Que, por ejemplo, una de las grandes habilidades que uno puede aprender como hombre adulto, como una mujer, un hombre adulto, son sus limitaciones también. O sea, eso es importante. O sea, una de las grandes habilidades psicológicas en lo que corresponde a la psicología organizacional es reconocer cuáles son sus límites. Por ejemplo, a nivel académico, reconocer cuáles son nuestros campos límites. No porque no podamos, es porque no necesitamos ser el mejor en todo. Y no necesitamos ser mejor que nadie, ¿no? Entonces ese refuerzo operante negativo hacia allá es peligroso. Y aquí entro en un tema que es bastante delicado, basado un poquito en lo que hace Yuko Nakata, que ella habla sobre que sí, que por más que nosotros nos esforcemos de reforzar positivamente a nuestros hijos en casa, si no lo preparamos para un entorno social hostil, pues el entorno social lo va a acabar. Y no es porque seamos malos padres. Por ejemplo, en el fenómeno del trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas lo vemos. Mira, yo por ejemplo que trabajo en una empresa privada que asume la estructuración de estas conductas adictivas, perdón, es una institución bastante costosa aquí en Colombia, y quienes pueden acceder a ella son personas de un estrato económico alto. Desafortunadamente, ¿qué pasa con estas personas? Tenían el tiempo suficiente para estar en casa, reforzaban positivamente a estos chicos, les decían que eran el mejor, incluso usaban el dinero para que pasaran por encima de otras personas, creyendo que era una visión positiva de crianza. ¿Qué pasó? Más temprano que tarde, eso no fue positivo y resulta que el entorno social terminó permeando en ellos porque no tenían una capacidad de poder soportar. Otra habilidad importante en el desarrollo de la adultez es la aceptación de las crisis y el manejo de la adversidad. Y si tú condicionas y si tú no participas en que haya una buena gestión tanto del fracaso como de las victorias, pues desafortunadamente tu hijo va a ser un discapacitado.
Y en el peor sentido de la palabra, porque es que la mayoría de los discapacitados que conozco son personas maravillosas que manejan con una tolerancia a la adversidad y la frustración, porque muchas veces tampoco se les puso fácil. Pero hablamos de estos discapacitados, no sé si llamarle discapacitados intelectuales, porque no es la palabra adecuada, pero estas personas que no han desarrollado estas habilidades producto a padres sobreprotectores, pues también son muy peligrosos para ellos mismos desarrollar esta operativización, porque ellos crecen creyendo que el mundo es el mundo que le construyeron artificialmente sus padres. Y esto también es peligroso y al final terminará detonando en otra cosa. No sabemos en qué, pero algo insano sí será. Ahora, también tenemos el riesgo de pasar al otro extremo, ¿no? Que yo he visto los dos escenarios. Lo importante aquí no es la estética contingente, vuelvo y repito, no se trata de que lo afirmes negativo o positivamente. O sea, lo ideal sería en que tú encuentres cómo reforzar constantemente de forma saludable y asertivo las conductas del niño, pero es que la asertividad no es aplaudirlo todo. Incluso lo asertivo correctamente es bajo la emoción correcta, en la situación correcta, frente a las personas correctas, en el lugar correcto, a la persona correcta. Sí, si está el niño haciendo algo que yo siento que es momento de actuar por su protección y impedir que esto pase sin incorrer a la violencia física, pero sí detenerlo, pues lo debo de hacer. O sea, ahora, las palabras que debo decir allí, ¿cómo deben de ser? ¿Bajo qué matiz, bajo qué tinte emocional tiene que ser? O sea, el problema es desarrollar toda esa convergencia positiva o sana de poderlo detener sin hacerlo sentir mal, atacando la acción negativa o... Porque mira, aquí se me acaba de ocurrir algo. Le damos tanta importancia a lo negativo que lo positivo lo sobrevaloramos también. O sea, lo positivo lo llevamos al extremo y las virtudes o somos indiferentes o tampoco las aplaudimos. Es que nosotros no somos esas acciones, nosotros no somos ni las derrotas ni las victorias. Entonces, a mí me da mucha risa y perdóname, ¿no? Cuando pasa esto del gracias a Dios. Yo detesto esto del gracias a Dios, soy agnóstico, soy públicamente agnóstico, porque ¿qué pasa? Un refuerzo operante negativo para mí es esto del gracias a Dios. Si yo actúo negativamente es mi responsabilidad, pero si actúo positivamente es gracias a Dios. Entonces, no, yo tengo que entender que mis acciones no soy yo y que las consecuencias con las que debo vivir, pues tengo que aprender a lidiar. Ahora, como papá, es decir, no soy un niño, pero quien debe ayudarme a mi padre debe ayudarme a mí o mi madre debe ayudarme a mí, es entender que las consecuencias de mis acciones son las que cuentan. La naturaleza, si hay algo que tenga naturaleza, lo sano o insano. Es decir, por ejemplo, hay derrotas mucho más saludables para el desarrollo de un niño que una victoria. El problema está en el encuadre, como dice Isa, encuádrame esta, el encuadre que se haga adecuadamente. O sea, podemos transformar cosas sumamente positivas para el niño en deformarlas al punto que sean insanas. Se puede. Y podemos también tocar temas muy sensibles de derrota y de pérdida, como la muerte, en un tema que se transforme en un aprendizaje positivo en el niño. O sea, no existe, por eso esa moral estúpida, contingentemente estética, hay que cambiarla. Tenemos que tener, no es que tenemos, deberíamos tener una concepción más amoralista. No existe una acción buena, una acción mala, es una acción insana o sana. Entonces, pasó esto de la muerte, es dolorosa, nadie la quería, pero si uno la va a trabajar adecuadamente con el niño, te aseguro que vamos a desarrollar una de las habilidades más importantes para toda su vida. Exactamente. Pues es muy, muy interesante y a poner atención como padres que los que van a escuchar que están en este proceso de la crianza, porque esto va a definir muchas situaciones más adelante, cuando entre la adolescencia, cuando sea adulto joven, que le van a ir ayudando a tener esa definición y esa manera más asertiva de afrontar las situaciones que le pasen posteriormente. Y todo eso tiene su origen ahí, en este proceso de crianza, y por eso consideraba importante que nos pudieras
comentar acerca de estas situaciones que se viven en el día a día y que pues no les damos o no se les da la importancia adecuada. Y si se actúa de manera correcta en ese momento, va a ser magnífico para el niño, Por ¿no? Y ejemplo, por ende para los desde, padres. desde este orden de ideas, Isabel, donde ya hablé yo de la conciencia, de la asertividad, ¿cómo sería entonces el respeto? Ya tienes dos estructuras que creo que te dieron un marco ya un poquito más amplio. Entonces, ¿cuál sería el abordaje desde el respeto? Porque es consciente, asertiva y respetuosa. Y acuérdate de eso que hablamos mucho del adultocentrismo, ¿no? Yo soy superior al niño. No, el respeto deroga este concepto de que yo soy superior a ti, que haz lo que yo digo porque a mí se me da la soberana y puta gana, sino yo debo, debería ser una obligación, tengo que explicar a mi hijo lo suficiente desde el respeto y el amor, por supuesto, no puede, eso no hay negociación, el respeto nace del amor, no hay otra manera. Entonces, como respeto, porque amo a mi hijo, ¿cómo abordarías tú de forma respetuosa este tema del refuerzo operante sano? Pues desde ese, bueno, tienes que tener esa, primero, mira, el respeto es algo que el niño va a aprender, no de que le expliques el concepto y que le digas lo que tiene que hacer, sino de respetarlo a él. En la medida que yo respete al niño, él va a aprender el respeto de esa manera y efectivamente desde el amor. Entonces, aquí en estas situaciones es el no magnificar, sino el ser prudentes a la hora de, por ejemplo, si tuvo un logro positivo, ser prudente, sí hacerle saber que estuvo bien, que te sientes orgulloso, que le reconoces el logro que ha tenido, dándole a saber que con el tiempo lo puede ir mejorando, que puede ir desarrollando una mejor habilidad y que también irle dando a saber que podrá haber quien lo pueda hacer mejor o tenga mayor habilidad, pero que eso no lo hace menos a él. Y que así como otras personas tienen otras habilidades que a lo mejor no tiene él tiene otras que también lo hacen valioso. Y que el hecho de no ser, a lo mejor, tener una habilidad en cierta área, pues eso no va a ser algo negativo, sino que cada persona tiene diferentes habilidades. Pero sí tener como un límite hasta dónde hacerle ver que lo que ha hecho es positivo y está bien, porque de otra manera, si lo exageramos, pues vamos a llevarlo a que haya situaciones que ya en el día a día, como dices tú, enfrentándose ya a lo que es el entorno social, donde entonces van a venir momentos de frustración muy grandes porque no era como me lo habían planteado en casa. Debemos de tener bien demarcado hasta dónde hacer ese refuerzo positivo. De la manera, hacerlo de la manera adecuada, pero también con qué magnitud, hasta dónde hacerlo. Es que deja de ser refuerzo positivo cuando se vuelve insano. O sea, todo refuerzo positivo no tiene un límite. Ese es el problema. Es que es cuando estamos haciendo un refuerzo operante negativo, es que ese es el problema de la estética contingente y aquí caíste tú sin querer en esta dicotomía, ¿no? Por ejemplo, hace poco veía una carrera de una persona, o sea, hubo dos corredores de un maratón, uno una mujer y uno de un señor, no sé, no conozco el contexto, pero lo que hizo las redes sociales o los medios fue enfocarse en las dos visiones de la carrera. Uno viene una mamá metida en el modo desafío, o sea, está corriendo y uno de sus hijos está allí, ella lo ignora, no se para hasta que cruza la meta, no lo espera. ¿Vale? Y luego viene la segunda toma, no es el mismo maratón, es otra realidad en otro momento, y viene un hombre maratonista y de repente uno de sus hijos, un poco más grande incluso que la niña con la que está la primera maratonista, y él voltea y le hace así, lo agarra de la mano y cruzan la meta.
Entonces hacen ver de que la hija de la chingada de la mamá de esta maratonista es una mala madre y el padre es el excelente padre del año porque acompañó a sus hijos. O sea, caen en esta estética contingente. Ambos están bien. ¿Por qué? Porque esta mamá está compitiendo. En este momento no es modo mamá. En este momento ella está compitiendo y el niño tiene que entender de que su mamá es un ser multidimensional. Mira, ustedes no saben la cantidad de crisis existenciales que he trabajado en adultos porque vieron, por ejemplo, tengo una cantidad de pacientes, no una cantidad enorme, pero una cantidad suficiente por el número de personas que yo he tratado, donde la crisis de ansiedad surgió en pandemia al ver a su mamá a punto de morir. O sea, estamos hablando de hombres de 20, de 30, de 40 años, incluso unos de 50 años, que por primera vez se dieron cuenta que su mamá era un ser humano. ¿Por qué? Porque pudieron ver que estaban a punto de morir. ¿Por qué? Porque sus madres nunca, por ejemplo, hablar de sexo, o sea, una mamá, que uno llega, por ejemplo, yo tengo mucho este tema de madres separadas que ahora están haciendo de nuevo su vida. Los pacientes con los que yo trabajo en su gran mayoría son pacientes con conductas adictivas y yo les digo, y son personas muy, como su sintomatología lo compromete, tienden a ser pacientes que no entienden que están siendo egoístas en no permitir que su mamá rehaga su vida. Entonces, cuando yo empiezo a explicarles que tu mamá tiene 50 años, es una mujer que desea tener intimidad, que necesita erotismo, y se desvanecen porque ellos no piensan que su mamá tiene relaciones sexuales. Entonces, ¿qué clase de educación y orientación sexual tuvieron? O sea, si yo no entendía toda esta magnitud, por eso hay que humanizar a estos seres que les llamamos papá, porque este es el primer bulo, es el primer mito que genera más daño en la relación parental, es hacer ver que los padres son inhumanos. Entonces, esta señora y este señor maratonista, ambos estaban haciendo su papel. Qué bueno que él pudo salirse de esa fase competitiva y poder ver a su hijo y pasar la meta. Te aseguro que para el niño va a ser constructivo realmente el hecho de haber trazado la meta con él. Ahora, el hecho de que esta otra niña no haya corrido con ella, pero que ella lo que le va a dañar es la construcción social. La sociedad que está juzgando ahora a su madre porque no la hizo pasar la meta como este otro maratonista. Pero es que no es una cuestión de bueno o malo. Aquí no hay una conducta insana. Ella estaba haciendo algo y su único trabajo era cruzar la meta. Y ya, ¿vale? Y este señor también lo hizo muy bien. Afortunadamente, los dos están haciendo lo correcto. A ver, los niños no estaban en otro lugar, estaban ahí. Pero el problema es cuando caemos en estas estéticas contingentes peligrosas. Entonces, aplaudir a nuestros hijos no es un refuerzo positivo. Tenemos que entender en qué momento aplaudir y con qué intensidad aplaudir. ¿Sabes? Por ejemplo, hay fracasos que hay que aplaudir. ¿Sabes? No, hay cosas, por ejemplo, qué interesante sería que aprendiéramos también a decir que estamos orgullosos cuando el niño no ha hecho lo adecuado también. Es decir, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti porque al menos has tenido el valor para enfrentar la adversidad. Porque estás aquí a pesar de que cometiste un error y estoy muy orgulloso de ti. Estoy enojado, muy, muy, muy enojado, pero no contigo, con lo que hiciste. Pero a ti te amo desde el cabello, del más íntimo de tus cabellos hasta tus pies. Eres la persona más importante en mi vida, te adoro, aplaudo tu valor. Vamos a corregir esto, hombre. No estás solo, ¿sabes? Rompiste la ventana del vecino, pero no estás solo. Estoy enojado de tener que pagar $100 en el ventanal ese. Y te voy a, ahora sí, vamos a hacer un compromiso de que al menos cortes el pasto para que vayas a, depende de la edad también, ¿no? Pero la idea es operativizar las situaciones. Pero si solamente vivo aplaudiendo lo que parece estéticamente bueno, o sea, toda situación, mira, yo les digo a la gente, por ejemplo, en comunidad terapéutica pasa mucho que hay afectivas. O sea, tenemos, cuando hay pabellón mixto que tenemos por un lado las chicas y por un lado los chicos, hay una regla, por supuesto, que es necesaria, es que no se pueden vincular afectivamente. ¿Por qué? Porque no es el momento, no es el lugar, están en otras cosas. Pero a mí me gusta cuando esto sucede, que es como una de las normas más duras de romper porque genera unas consecuencias muy graves.
Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la familia? Qué bueno que pasó aquí. Qué bueno que esto está sucediendo aquí porque lo podemos manejar. Entonces, todo lo que sucede en la crianza, por más negativo que parezca, podemos manejarlo. El problema está en con qué actitud y aptitud, es decir, de capacidad y de gestión emocional tenemos para enfrentar estas cosas. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, ¿qué pasa negativamente? Mi hijo acaba de graduarse del bachillerato y le compro un carro. Eso es un refuerzo negativo y parece positivo, porque no, porque yo no puedo condicionar, por ejemplo, si tiendes la cama, te compro un celular, si comes, te doy comiquitas, si te arreglas para ver a la abuela, no haces tarea. O sea, ese tipo de cosas que parecen positivas no es positivo, es un refuerzo negativo. El niño tiene que tener la capacidad de operativizar sus conductas, es decir, ojo, con el encuadre. No, tú vas a donde la abuela porque todos vamos. Ah, pues vas a tardar mucho más porque él va a hacer todo lo posible para sabotear el viaje, pero es donde tú tienes que mostrar tu capacidad de adulto emocional. Tranquilo, yo no tengo apuro, Juan José, yo aquí me voy a sentar y voy a esperar hasta que usted se vista. Si quiere, le ayudo a poner sus zapatos, mi amor, pero vamos a ir a ver a la abuela. No, sin exaltarse, pero como nosotros todo el tiempo estamos buscando unas conductas perfectas de nuestros hijos, y eso no va a ser. Y ahora, bueno, yo sé que a Juan José no le gusta ir a donde la abuela. ¿Hay algún peligro de que se quede solo en casa? Tiene 11 años. ¿Será que lo dejo más bien trabajando bueno, Juan José, ya que no quieres ir a donde tu abuelita, toca las tareas. Toca hacerlas ahora cuando llegue regreso y reviso. Ya es tu decisión quedar. O sea, también es que la edad juega un factor importante, ¿sabes? De cómo actuar. Y, y bueno, hasta cierto punto, por ejemplo, en ese tipo de cosas, tú le estás utilizando una estrategia de que tome decisiones también en Mira, ese hay una. momento. Y aquí hay ojalá que no, esto no es un video para niños, pero hay una cosa muy hermosa con relación a la conductualidad cuando uno aprende a generar sugestiones de conducta, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a decir es muy duro, muy tenebroso, pero ojalá que la gente no se confunda. Muchas veces cuando yo hacía el trabajo sucio de las empresas para despedir personas, yo traía a las personas y les proponía dos cosas, ¿no? La visión más aterradora del escenario era el despido, donde él tenía que pelear su liquidación, esperar que, o renunciar, de llevarse una carta de recomendación. Entonces, ¿por qué? Porque es muy tedioso muchas veces laboralmente romper un contrato y lo que conviene, y realmente, a ver, suena horrible como se escucha, pero muchas veces conviene que el trabajador renuncie. Entonces mi trabajo era explicarle todas las prebendas que habían por el hecho de que renunciara y que no fuera destituido. Entonces, a mí alguien me decía, es que, perdóname la mala palabra, decía, es que tú no solamente mandas a comer mierda a la gente, sino que la gente va contenta. Y no es por eso, no era sino porque de una u otra forma yo les explicaba cuál era el escenario a seguir. Porque, ¿qué pasa? Si muchas veces estos despidos lo hace un tipo sin humanidad y lo reciben de la peor manera y esta persona es reactiva emocionalmente. Cuando tú a tus hijos tienes que proponerle dos soluciones que las dos te convengan. Vamos donde la abuelita o te quedas haciendo las tareas, compadre. Y Claro. nosotros vamos a venir por ti a comer en la tarde, no porque es un premio, no. Es porque todos los sábados comemos y tú no puedes estar alejado de la familia. ¿Vale? Porque es que llega un punto a los 11 años donde empiezan estas podas neuronales, donde aumenta la testosterona en los hombres, el estrógeno en las mujeres. Empiezan unos cuestionamientos de individualidad y hay que respetarlos también. Pero lo peor que le puede pasar a un individuo es que se salga del núcleo familiar. Y es lo que muy mal manejado está. Ay, dejémoslo que haga lo que se le dé la gana. No, no se trata de hacer lo que se le dé la gana, es que necesita una resistencia por parte de los adultos. Es sentarse allí hasta que salga, es decirle que lo ama. Pero el problema está en que nosotros los adultos perdemos los estribos.
Y es que es esa parte de tener ese equilibrio, no de decirle, lo haces ¿por qué? Porque yo digo y porque soy tu padre y punto, o entonces haz lo que tú quieras, porque muchas veces ante la desesperación de que no quiere, de que está con esa conducta y todo, se cae en esa parte de decirle, entonces haz lo que tú quieras. Y esta parte que estabas mencionando y que yo te decía, era en ponerle esa toma de decisiones, pero que las dos vayan encaminadas pues a que siga, como lo dices, en ese núcleo familiar, en esa dinámica y que sepa pues que por un lado, por otro, pero sigue formando parte y va a tener que hacer las cosas. Esa es una Mira, por forma ejemplo, de poderlo poner a que tome alguna opción de las dos, pero no el caer en eso de que entonces haz lo que tú quieras. mira, lo que pasa, vuelvo otra vez a la analogía del despido. Yo cuando llegaba, llegaba con tres opciones. Uno, la de la renuncia, otra, la de la demanda laboral o proseguir por la acción de despido. Pero yo, por ejemplo, ponía dos. Y muchas veces me tocó sacar la otra carta, que la otra carta era la formalización, perdón, sí, era la formalización de una denuncia de despido basada en lo que esta persona está haciendo. No crean que la persona que está siendo despedida estaba siendo despedida porque a mí me da la gana, ¿no? Había cometido un acto que atentaba contra los intereses de la empresa y yo lo que ya cuando esta persona pasaba al tercer punto, cuando ya no había cómo hacer y él se mantenía allí, yo les decía, mira, esta es la otra tercera opción que no quería usar. Afortunadamente no se usó mucho. Pero ¿qué pasa? Con nuestros hijos tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Lo que pasa es que la mayoría de los que educan y crían lo hacen improvisadamente, no saben a dónde van. Entonces todo el Y es tiempo como vamos, y no vamos viendo, dime. Y es ahí donde se comete este error de como no tengo respuesta, como no tengo estrategia, entonces te callas y punto porque soy tu padre. Y ese es el error más grave, ¿no? Porque va a llegar un punto en donde eso ya no le va a importar por ejemplo, cuando ya es nuestro adolescente. Y fíjate que esa parte que decías el respeto siempre va a tener que ser fundamental. Yo creo que eso hay que ponerlo así como con letras mayúsculas ahí porque Eso se llama no, un axioma, pues es un porque axioma, eso es innegociable. sí, porque es esa situación de que como que tienes que tener determinada edad para que yo te tenga que empezar a respetar y eso es algo que no, o sea, es siempre, desde que existes. Y la otra parte que mencionabas, que también me quiero regresar un poquito, es esa parte de que como padre siempre vas a estar del lado de tu hijo, siempre. Y se entiende mal, porque en un momento dado que hizo una mala acción, ¿cómo yo lo voy cuando Apremiar, veo, cómo, respaldar. por ejemplo, mira, cuando vas a la escuela, la típica situación de que vas a recoger al pequeño a la escuela, que el maestro no tiene el tacto de decir las cosas, no se espera a que estés en privado y a veces delante de otros papás o de otros compañeritos, empieza a darle la queja al papá, ¿no? Y hay muchos papás que sienten que la manera correcta de actuar en el momento es ponerse del lado de la maestra y ser los dos que atacamos al niño. Ya ves, fíjate qué vergüenza la maestra me está diciendo. O sea, esa es, yo creo que una acción del adulto muy, para mí, muy reprobable porque sea lo que sea, es mi hijo, él debe de saber que siempre lo voy a amar a pesar de las cosas que pasen, que en ese momento yo estoy siempre de su lado, siempre voy a estar respaldándolo, no porque esté aprobando o defendiendo algo que estuvo mal, no, que soy su padre, lo amo y a pesar de todo ahí voy a estar respaldándolo a afrontar las consecuencias de aquello que se hizo, ¿no? Pero siempre de su lado, que no vamos a hacer dos en su contra. Esa parte, a Y ver, hay una cosa ahí que hay te que voy a decir cómo respetar es, también es escuchar. te voy a Por decir cómo ejemplo, muchas veces no se escucha al niño. Por ejemplo, a mí me encanta, siento que estamos viviendo una generación de mejores padres. Indudablemente son mejores padres los padres que están educando. Yo, por ejemplo, recuperé la fe. Bueno, no quiero, mi trabajo anterior fue un trabajo fue muy bueno en los últimos años con quienes compartí, pero mi viejo trabajo me hizo ver lo peor de la humanidad. Y durante el trabajo con adictos también pasó algo bastante doloroso, es que también vi
episodios muy dolorosos de la realidad también de los individuos, e incluso llegué a ver los peores escenarios sociales gracias a la adicción. Entonces, yo eso lo que hizo fue hacerme más negativo, tener un pensamiento más deprimente con relación a la realidad hasta que empecé a trabajar en los colegios. Cuando empecé a trabajar en los colegios, empecé a ver a los niños y darme cuenta de que hay esperanzas enormes en la forma en que están criando, en la forma en que los niños contemplan. O sea, como yo pues soy un hombre bastante grande y es muy chistoso la primera impresión que se llevan los niños, pero después de que los niños rompen ese patrón de miedo que tienen conmigo, se vuelve una dinámica muy, muy, muy interesante. Y he empezado a ver padres que escuchan a sus hijos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, escuchan a la maestra y luego le dicen, bueno, cuéntame, voy a poner a Juan José. Juan José, ¿qué pasó? A mí me gusta mucho la intervención porque yo no soy inquisitivo. Entonces, trato de que las personas, muy bien, primero pues trato de respetar al docente, a no menoscabar su status quo, porque primero pues muchos docentes no son asertivos, no tienen, la mayoría de los docentes no tienen una capacidad pedagógica ni están realmente preparados para trabajar con niños, pero cuando uno trabaja esta parte asertiva, por ejemplo, los niños al final reconocen. Yo, por ejemplo, les digo, ¿qué creen ustedes que deben de hacer? Bueno, por ejemplo, hacer que un niño pida disculpas, yo creo que es magnífico. Y cuando estos niños llegan y me proponen, no, profe, lo que va a pasar es que le voy a pedir disculpas a la maestra y le voy a hacer una carta de pidiéndole disculpas y luego le voy a hacer una pancarta para dejar claras las normas que rompí o voy a hacer un trabajo. Al final el niño va a empezar a proponer también soluciones. Entonces, pero lo que pasa es que como no los respetamos, no los escuchamos. Entonces, parte de ese proceso realmente de crianza asertiva es respetarlos a tal punto donde escuchemos realmente lo que piensan, respetemos lo que ellos han hecho también y confiar en que lo que decían sea también positivo. En mi caso, ha sido muy positivo. Sí, bueno, es esa parte que incluye sí o sí el respeto primero. Y también eso, el de darle la oportunidad de que él se exprese. Y cuando hacemos eso, eso va siendo un factor muy positivo para cuando esté viviendo una situación peligrosa, también se acerque a comentarla, también tenga esa confianza de que lo puede decir, de que todo lo que pase lo va a poder hablar, ¿no? Entonces, Sí, a pues, ver, y es algo que dejar la visión del castigo, ¿no? Y mucho menos del castigo violento. O sea, de que estoy en desacuerdo con castigar, mucho peor aún hablar de castigo con violencia. Por ejemplo, algo que en estos días hablaba con alguien que me decía, no, mi mamá me pegó y llegó un momento donde dejó de pegarme. Y yo le decía, pues tú sabes por qué te dejó de pegar, porque porque dejó de tener el poder sobre ti físicamente. Entonces allí la gente deja de ser, la violencia es una construcción completa negativa. O sea, cuando la única manera de sostenerse en violencia es vivir peleando eternamente. Entonces siempre va a venir, cuando tú maltratas a tu hijo, lo vas a llegar a un punto que la violencia se va a cambiar. Es decir, o empieza a efectuar violencia contra sí mismo o empieza a generar violencia contra ti, contra los demás. Entonces la violencia para, nunca para. Para cuando el miedo arropa los dos nexos, tanto el del padre como el del hijo, y los separa, porque yo he visto hijos de violencias muy marcadas que lo que hacen los hijos es salir del nicho lo más pronto posible y en las peores condiciones posibles y hacia las peores condiciones posibles. bueno, y si es que no salen, empieza a generarse un ambiente de mucha agresividad en casa. Mira, yo he visto, y ahí sí, son dos, puede haber más situaciones, pero dos situaciones marcadas cuando se vive en un ambiente donde hay golpes, donde es porque te sientes tú
la autoridad máxima y ha de ser así porque soy tu padre o tu madre, o El empiezan, autoritario. empiezan a hacer estos chicos muy sumisos, muy inseguros, con mucho temor, o esta parte también donde ya surge la agresividad, ¿no? El ya te puedo enfrentar. Y son situaciones, pues, Ambas, muy sana. complejas, ¿no? Y las dos situaciones son insanas, las dos, o sea, ese individuo, obvio que cuando ya esté, si genera un vínculo de familia, pues esa situación va a seguir arrastrándose, y son esas dos situaciones que pueden darse, o una persona muy sumisa, muy insegura, con mucho temor, o una agresividad, porque ya me puedo defender, porque ya no me voy a dejar. Y ahí, pues, entonces, mira, yo, esta parte que platicábamos en otros diálogos de que se había normalizado mucho el criar con violencia. Esta crianza violenta venía muy normalizada porque esto de que más vale un golpe a tiempo, ¿no? O cosas así. Cuando ha sido de esa manera, el concepto que ellos van a ir formando de cómo se educa, pues va a ser lo que recibieron. Entonces se van a vivir consecuencias cuando ellos sean más grandes. Y ahí no decían, no, por ejemplo, que antes fue mejor, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Porque antes tú La respetabas a nostalgia. tus padres, porque tú los respetabas, porque hay de ti si le levantabas la voz, hay de ti si decías algo en contra. Entonces no era respeto, era miedo, Era era mío. temor. Entonces, por eso ahora, mira, por eso estas generaciones que vivieron así, que tenían que respetar, porque si no, consecuencias, entonces era con temor. Y ahora, ya yo que me eduqué así, donde tenía que respetar, porque si no había una agresión, ahora cómo educo en el respeto a mis hijos. Y ese ha sido este bache ahí de que ahora me toca romper con eso y ahora yo educar, pero no en el temor, sino en el respeto. ¿Y cómo? Pues respetando, empezando por respetar al niño. Y eso se ha vuelto hoy en día para las generaciones, como tú lo dices, de hoy en día, yo también veo con mucho agrado. De verdad que para mí es hermoso ver cómo padres jóvenes están formando de una manera más asertiva a sus hijos, desde el amor, desde el respeto, desde todas estas premisas, pero esta otra generación que se formó así y que no se rompen las cadenas, que sigue esta situación así, pues es que no se está educando ni en el amor ni en el respeto, sino que se sigue con esa parte del temor y del autoritarismo. Sí, el problema está en que cuando uno observa, por ejemplo, ese miedo al infierno, ¿no? El miedo a que ser castigado, realmente es miedo, no respeto. Por ejemplo, yo no tengo miedo a nada, o sea, yo no le tengo miedo al infierno ni a nada porque no creo en ello. Pero hay gente que cuando se da cuenta de que no tengo una creencia menos cristiana, pues la gente cree que soy una mala persona. No, no soy una persona buena tampoco, pero no soy una persona insana. O sea, trato de yo no robo, trato de mentir lo menos posible. O sea, ¿por qué? Porque es que el ser bueno, llamémoslo así como la estética contingente lo plantea, yo soy bueno porque ser bueno es un buen negocio. O sea, me permite tener unas excelentes relaciones, ¿sí? Entonces, siempre ser bueno, por ejemplo, yo tengo la suerte de conocer madres solteras y padres solteros que están criando con crianza asertiva, que en ocasiones, pero son mis amigos, eh, me comentan cosas, ¿no? Por ejemplo, que su hija a los 16 años le dijo que tenía el deseo de tener relaciones. ¿Y por qué? Porque él nunca la golpeó, él nunca la maltrató. Y la respuesta de mi amigo fue preguntarme a mí a ver qué hacer, ¿no? Porque él me dice, Carlos, yo soy un hombre muy asertivo, pero es que ante esta pregunta, ¿qué digo? Porque yo no quiero tampoco decirle a ella de que la voy a llevar a planificar, como darle un permiso a que haga con su cuerpo lo que le da la gana. Y yo le dije, habla con ella. Y resulta que en esa conversación de cama, porque él me llamó
le dijo a la niña, mi amor, dame un momento, fue y me llamó y regresó. Sí, a llamarme a ver qué, no, yo le digo, no, hombre, habla con ella, ¿qué es lo? Yo le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres? Entonces empezaron a hablar del chico, empezar de qué ella sentía, de por qué ella creía que podía experimentar esto. Al final, iba a decir el nombre, mi amigo y la niña llegaron a la conclusión de que era algo que ella quería experimentar, que tenía 16 años, que él quisiera que fuera más adelante. Le preguntó que si ella quería planificar a través el intradérmico o si quería ir a ginecólogo para que le dieran alguna medicación a través de las suspensiones orales ¿cómo se llama? De planificación. Y bueno, al final, en ese proceso duró, no era una calentura, no era una calentura, no era un deseo desbordado, no. Al final, oye, esto fue hace unos años, no fue hace poquito. Al final, en todo ese proceso de ir a planificar, de ir al el ginecólogo, ella decidió que no, que todavía no era el momento, que tenía que darse un tiempo. Bueno, la relación actualmente se casaron, ella tiene ahora 21 años, sigue con esta persona, por supuesto, tuvieron su primera vez, yo creo que antes de casarse, pero quiero que entiendan que cuando tú educas sanamente, lo que te permite es tener un campo abierto para comunicar. Esta misma niña en algún momento experimentó con el cannabis también y se lo contó a su papá. Sí. ¿Y qué buscaba? La pregunta es, ¿qué buscabas allí? La pregunta es, en ese momento sí Es que me mira, llamaron para hablar con ella, porque sí, yo soy como un tío, ¿no? Soy como un tío postizo allí. Entonces la pregunta fue, explícame qué quería. Y ella lo que quería era experimentar. Ahora, si yo lo que hago es empeorar las... A ver, ¿cómo explicar? Si en este deseo de experimentar yo no estoy allí, igual va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Es que ella encuentre en otras cosas algo que la haga sentir mejor que la familia. Entonces, si queremos hijos seguros, hijos sanos, lo primero que tenemos es que realmente esto sea una hoguera, que esto sea el hogar. Hogar viene de hoguera y la hoguera no viene por cualquier cosa. Es que en el pasado, hogar, hoguera, significaba el único sitio seguro de los depredadores. Entonces, si este no es mi sitio seguro, lo voy a tratar de encontrar en cualquier lugar y por lo general termino en el peor sitio. me encanta eso que es esto, bueno, todo, pero esto que acabas de decir, porque mira, cuando existe esa parte del prohibicionismo y de que eso es malo y de que me espanto, por ejemplo, si viene mi hija adolescente, mi hijo a quererme hablar de esos temas y me espanto y lo veo como que, pero ¿por qué? Y es algo malo, entonces va a ser una situación que no va a ayudar en nada, porque como tú lo dices, tarde o temprano de todos modos va a suceder y no me voy a dar cuenta, no voy a poder estar para poder guiar, para poder orientar, para poder dar una pauta a seguir. Y de todos modos, igual las situaciones van a pasar. Entonces, yo en este proceso de esta nena que me cuentas con su papá, tuvo la apertura, darle la confianza, no hacerlo ver como algo prohibido, porque por lo regular así los padres lo hacen ver y al mostrarle todo lo que se puede hacer para que esto sea una situación segura o realmente sea una decisión que tiene, pues le pudo dar oportunidad de verlo más amplio y de ver, oye, todo lo que esto lleva, espérame, como que mejor déjame, lo pienso más, no, no es como que nada más tomar una decisión y ya. Entonces, en este proceso, No es hacer parte, enchiladas. no, dijo Isa, no son enchiladas y vaya que las enchiladas cuestan trabajo. Entonces, se le dio la oportunidad y se reforzó el vínculo también con su papá. Entonces, cuando tenemos esa apertura y esa escucha asertiva con nuestros hijos es maravillosa, debe de darse y que yo no esté presto al juicio, que yo esté para escuchar realmente. Porque si yo escucho realmente lo que él me está manifestando, voy a poderme dar cuenta de sus necesidades, de sus inquietudes, del por qué piensa de tal o cual manera, qué es lo que le está sucediendo, y a veces hasta con sus mismos argumentos hacerlo reflexionar. No, no yo darle, no, mire, es que está mal porque fíjate esto, no, sino
bueno, y llevarlo llevar ese diálogo a la reflexión de las situaciones, dar una mejor guía, o ahí te vas a dar cuenta cuando no puedes con la situación y tienes que recurrir a la llamada de emergencia. Mira, no, que tienes derecho a estar asustado. Mi amigo es muy asertivo. Él tenía el derecho a estar asustado porque él quería no embarrarla porque él tenía miedo de que iba a decir. Incluso él pensaba igual que yo, solo que yo le di un refuerzo a su idea. ¿Vale? Pero hay una cosa que yo no hablé bien aquí que me faltó. El antecedente antes de la relación era aceptar la relación con este niño. Resulta que mi amigo ya los hacía que tuvieran su tarde a veces en casa cuando él estaba, le permitía que estuviera en su sala. Este chico, mi amigo también, porque resulta que se hizo mi amigo, él iba a la casa a ver películas todos juntos y llegó un momento donde este niño encontró en la casa de mi amigo, llegó a cagarla. Mi amigo es padre soltero, primero tienen que dejar claro de que es papá soltero. Él llega a la casa y él tiene dos padres, mi amiguito, el que es ahora el esposo de mi sobrina postiza, resulta que encontró en la casa de mi amigo un hogar. Allí no era juzgado. ¿Y qué pasó? Cuando ellos querían tener intimidad, la propuesta de ellos dos es, tenemos que hablar con mi papá. Sea, imagínate el nivel de apertura si él empieza a atacar al chico, si él lo hubiera hecho fuera, este chico no hubiera tenido. Y estamos hablando de que venía de una familia con unos roles distorsionados. Este amiguito que yo lo conozco ahora en profundidad, resulta que él tenía, realmente le encantó esta niña, le encantó, pero primero se enamoró de mi amigo y eso nos lo dijo en la ceremonia que él primero se enamoró de la familia, porque son otras niñas, otro chico, un poco de tíos postizos, porque somos amigos por las artes marciales, entonces somos un montón de gente, y resulta que esto es lo que le fascinó a él. Pero entonces, si empezamos a atacar, si nuestra visión siempre es desde la agresividad, pues vamos a alejar e impedir que todo esto pase. O sea, por ejemplo, tengo otro caso de una chica que es madre soltera, de un niño de 13 años, ese niño sí tiene 13 años en este momento, cuando tenía 11 pasó algo bastante grave, fue que se robaron algo en una casa donde eran amigos, este niño estuvo allí, pero resulta de que no podía y se lo confesó a su mamá. Y su mamá ya tenía formación, ella empezó porque ella viene de una familia muy distorsionada, tomó terapias conmigo porque creía que tenía ella fue una de mis primeras pacientes con las que formé esta necesidad de adherencia de los padres en la terapia. Ella vino aquí le tengo al niño para que resuelva los problemas del niño y yo ya venía con este planteamiento y yo, ya va. Resulta que yo no puedo trabajar yo no soy terapeuta infantil. Me dice, bueno, voy por un terapeuta infantil. Yo, no, ya va. Yo no soy terapeuta infantil, ¿por qué? Porque los niños no necesitan terapia. A ver, con sus comillas esto, ¿no? Lo que necesitan son padres que le orienten correctamente. ¿Dónde está su papá? Bueno, ese hijo de... Y yo, ya va. O sea, esta tampoco es la forma, deja que al menos el niño allí, esta persona hizo una construcción con relación a muchos planteamientos que ella tenía, sanó, llamémoslo así, o trabajó en un montón de cosas. Cuando pasa esto, ella fue asertiva, fue hasta donde la mamá, de donde se habían robado la cosa, recuperaron la cosa, y al final esto fue una cosa fabulosa. Incluso este niño fue el que planteó las soluciones paso a paso, pero porque ella estaba escuchándolo. Si este niño hubiera estado, y estamos hablando de que el cambio fue en cuestiones de un año, o sea, desde que ella toma terapia, el niño empezó a cambiar de una manera, seguía siendo tremendo, seguía siendo curioso, seguía siendo un niño, ahora con una adolescencia temprana, pero resulta que como ahora su mamá era de confianza, como ahora su mamá era una persona que lo escucha, porque ahora su mamá ya no es una mujer que lo agrede, porque ahora su mamá lo ama y él sabe incondicionalmente que lo ama, pues fue y se lo contó. Y incluso él mismo tomó la decisión después de terapia, la estoy ventilando un poquito, pero no debo, pero creo que es importante estructurar, de que él debía alejarse de estos niños que le estaban, solamente conservó al otro niño con el que fue a contarle a su mamá.
Entonces, ¿por qué? Porque empezó a reconocer un montón de cosas. O sea, es un refuerzo positivo operante. O sea, no se utilizó esto como una tragedia, como algo malo, sino todo lo contrario. Usted dirá, ¿por qué estas dos historias? Porque estas dos historias son la muestra de que algo que parece negativo, malo, resulta ser algo que va siempre a fortalecer los vínculos, siempre y cuando con la estrategia que se aborde sea la correcta, la más sana posible. Exacto, y eso era lo que, bueno, yo creo que en estos otros diálogos que hemos tenido ha sido lo que hemos platicado, de que no es el hecho en sí, sino de cómo se afronte también con tu entorno. Hablábamos del abandono parental, no va a ser el abandono propiamente el que te afecte, sino el cómo se da el afrontamiento. Entonces, yo creo que en todos estos diálogos que hemos venido teniendo se va reforzando, bueno, lo que en la gente Vamos hilando ideas. que vaya, que se vaya subrayando que es esa parte de cómo afrontarlo. Por ejemplo, ahora tenía por ahí la plática con algunas personas y me decían que veían que hacíamos, que me veían ahí en esos diálogos y que preguntando y que no sé cuánta cosa, ¿no? Y les decía yo, pues es que no es que yo vaya por respuestas, sino que por una forma de afrontar mejor las situaciones, como de una forma más, más positiva, más asertiva de cómo una misma situación afrontarla de una manera diferente. Porque muchas veces en lo que yo he escuchado, y te lo he dicho mucho, escucho y como que hay algo que falta, como hay algo que no encaja, como que no me deja muy satisfecha. Y no es que yo quiera quedar conforme con lo que me están diciendo, sino que yo vea que es una forma mucho mejor de afrontar determinadas situaciones, que me va a funcionar mejor. Yo creo que de eso se trata estos ejercicios que hacemos aquí, ¿no? No de dar la fórmula mágica a las cosas, sino de que se vaya poco a poco. Y esto de la crianza también va a ser, no va a ser todo el tiempo que lo vas a hacer bien. Y va a haber momentos en los que por más que te esfuerces, va a haber algo que a lo mejor no salió muy bien, pero que de Mira, ahí y también, es que es también. conflictivo, Isa. Es que está bien no estar bien. Está Ujú. bien cometer errores. Está bien. Mira, hay una de las cosas, yo creo que ya lo he escuchado de mi parte. No sabes lo gratificante y lo importante que es para el vínculo entre padre e hijo, madre e hijo, ver a tu mamá romperse, llorar. Sabes, que tú hagas humana a tu mamá. Eso es, yo digo, hay muchas, yo tengo, creo, no sé, yo no sé si lo he grabado, tenemos que grabar. Es poder llorar frente a nuestros hijos, poder decir que estoy mal, que me siento cansada, y no por ellos. Yo siempre recuerdo, y una anécdota terrible es eso de, me voy a ir y los voy a dejar, estoy harta. Esa no es una manera de gestionar. Es mejor sentarte, llorar y recibir consuelo de tus hijos. Fíjate que, bueno, esa es una anécdota, una persona cercana que tuvo 5 hijos varones. eh, eh, el más pequeño tenía en ese momento como 3 años y ella entró en esa crisis de no saber gestionar sus emociones y de no tener herramientas para afrontar situaciones con los hijos que ya unos estaban en adolescencia, bueno, pequeños en adolescencia, entrando a esta etapa de adultos jóvenes, entra en una crisis y pasa eso, que pasa esta situación donde dice que ya la tienen hasta la y que se va a ir a la pata del cerro y que ella va a estar sola y que ella no quiere saber nada y que estaba ella en todo eso cuando el niño pequeño, el niño de 3 años, se acerca con la cara más tierna del universo y voltea hacia ella, la agarra así de su pantalón y para que lo voltee a ver y voltea hacia ella con la cara más tierna del mundo y le dice, ¿me llevas contigo? Entonces, bueno, eso, en ese momento eso fue lo que rompió con ella y que dijo, a ver, pues eso fue lo que en el momento, pero después de ahí pues empezó a ver esa situación de todo lo que había venido Pero mal ahí en la hay una cosa crianza. que también nos da una prueba fehaciente de que un niño de 3 años no entiende la verbalización. Ese No, niño no entendió, entendía que se iba, pero no yo, entendía todo. exactamente. Él dijo, si mi mamá se va, pues yo nada más quiero que me lleve con ella, ¿no? Porque para él es Hizo, importante la figura de su mamá. me voy para el infierno, ¿no? Y el niño, ¿será que me Yo, lleva?
Pues sí, exactamente. Entonces, por eso te digo que en ese momento, pues ella rompió, esa situación con el niño fue de, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Evidenciar. A ver. Entonces, es muy importante y pues siempre volvemos a lo mismo en que los adultos somos los que tenemos que estar, pues, Los adultos deberían asumir la postura de adulto emocional. ándale, ahí llegamos siempre. Entonces, pues, Vamos a trabajar eso. No sé si en un foro, en un taller para Centro de Capacitación Integral y Transformación, de hablar sobre adulto emocional, porque estoy seguro, yo no he escuchado a otra persona usar a esta analogía. Me gustaría plantearlas tal cual la visión que yo tengo. Tú decías algo ahorita, nosotros no tenemos respuestas. Por ejemplo, yo pues he leído de Arthur Jensen, de Yuko Munakata, de Piaget, de Vygotsky, de Gardner, de varias especialistas en el desarrollo infantil, pero no es que uno se las sepa todas. Lo que pasa, yo no sabía que iba a responder hoy. Lo que sucede es que la formación, la conciencia en esa crianza, que yo no crío, pero me he educado para enseñar y educar a criadores, es eso, es poder apelar al conocimiento para poder tener una respuesta. Para mí, para nosotros es mucho más fácil teorizar aquí, hacer este ejercicio dialéctico que en la praxis. Pero la idea es que el refuerzo operante se vuelva, no es refuerzo operante solo para el niño. Si tú resuelves bien una situación, la estadística dice que lo puedes hacer 2 veces. Y si lo haces dos, muy seguramente tres. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Trabajar en reforzar que nuestra naturaleza, si existe esa naturaleza de emocional, sea la de una gestión adecuada emocional. Que nuestra condición básica, que lo que nuestros hijos digan es que somos seres que amamos mucho, que somos amables, que somos considerados, que somos conscientes, asertivos, respetuosos y afectivos. exactamente. Y, y bueno, también no presionarnos tanto o pensar que todo lo estamos haciendo mal, porque podemos ir trabajando. Lo importante es que estemos con esa disposición y no caer en eso, o sea, en esos extremos, ¿no? En esos extremos que los extremos nunca van a ser buenos y, y en esa etapa tan bella de los niños, pues disfrutarlos, aprendemos mucho de ellos y los escuchamos y casi ellos mismos son, más bien ellos mismos son los que nos van a ir enseñando el camino. Eso sí es algo que, que, que se ha comprobado, ¿no? Y algo que quiero decir ahora, y no sé si ya lo he dicho en otras ocasiones, pero, por ejemplo, ahorita que dijiste, yo no crío, pero estoy desarrollando un modelo de crianza cara. Esa idea de las personas de que, pues es que si él no ha sido padre, ¿cómo me va a venir a mí a decir cómo educar un hijo? Oye, a mí eso siempre se me ha hecho ridículo porque obvio que fuiste hijo y tienes sobrinos y puedes estar en un ambiente de docencia donde convives con ellos, donde ves el día a día, o sea, no necesariamente, porque yo luego digo, bueno, entonces un oncólogo tuvo que haber tenido cáncer para hoy poder ser oncólogo y atenderte. En esa parte sí me gustaría subrayarlo y que la gente tenga esta apertura de que, pues no necesariamente porque no eres padre, no me vas a poder decir alguna guía, alguna orientación a mí. Tienes la preparación para saber dirigir, orientar en las conductas del individuo. Entonces, eso sí, y todo esto que has desarrollado para mí ha sido muy valioso porque hoy en día lo puedo reforzar y lo puedo estar aplicando ahora con mis nietos y eso es muy valioso para mí. Eso cuando se apela a esa forma se llama falacia ad hominem. Es un ataque a la persona utilizando un argumento que no tiene nada que ver, ¿sí? Eh, Realmente, bueno, la intención es generar una estructura sana, ¿no? Que sea valiosa, por supuesto, pues es mi medio de vida también, ¿no? Y quiero hacerlo de la manera más eficaz posible porque eso es
es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que yo quiero. No sé qué podamos aportar más para ir cerrando este pequeño y hermoso diálogo que estuvimos hoy. No, pues agradecerte mucho y pues las personas que por ahí lleguen por accidente a ver este diálogo, pues que lo difundan, que lo compartan, que es importante el ir generando bueno, por una parte una cultura preventiva, por otra ir rompiendo estas cadenas, vamos a nombrarlo así, de que las cosas se pueden Romper hacer estos mejor, sesgos. de que las cosas se pueden hacer mejor, de que no es de un día para otro, de que también, como lo hablamos en el tema de adicciones, también esto es un proceso. Si también como adultos que estamos ya en una crianza, hay estas situaciones que siento que me rebasan, que no puedo con ellas, que tengo situaciones personales, pues el buscar ayuda, el acudir con un profesional para recibir esta orientación, para estar mejor para que el ejercicio de esta crianza pues sea lo más saludable posible. Eso es todo y pues muchas Y que, gracias porque y que no esto, está mal recibir ayuda, ¿no? Que está bien reconocer que no podemos con todo, que hay muchos factores, que no es solamente querer educar. Cuando hay gente que se siente tan culpable y obvia las condiciones materiales, las condiciones sociales, su propia crianza. Entonces, el hecho de que estés aquí tratando de aprender algo significa que estás realmente interesado y ocupado en mejorar tu modelo de crianza, y eso es un gran factor. Trata de buscar especialistas, trata de buscar profesionales en el área del desarrollo infantil, o apóyate también en tu colegio. Y cada vez me convenzo más, y Montavera inoculó en mí una incomodidad al principio, y luego está creciendo esa necesidad de que haya siempre red de apoyo para todo. ¿Sabes? Y en la crianza debería haber también un grupo de apoyo que apoyaran la crianza, donde hubiera un experto y hubieran otras personas que están trabajando su modelo de crianza y empezar a difundir. Creo que esa visión que tiene Simón Tavera realmente es muy valiosa y para mí novedosa, porque yo soy alguien que es muy curioso, buscando cosas. Y aunque me pareció al principio incómoda, y ahora que se adhirió a mi modelo estructural de pensamiento, yo digo, ¿por qué no lo pensé antes, no? Porque realmente es una visión muy sensata. Entonces es parte de eso. Ojalá podamos construir, no solamente estamos haciendo diálogos, también estamos haciendo trabajo de divulgación a través del Centro de Capacitación Integral de Transformación en Facebook. Espero que pronto tenga canal de YouTube también, porque es necesario. Y nada, necesitamos, van a estar al final los números telefónicos, me pueden escribir al buzón. La idea es que si quieres formar parte de las capacitaciones, tenemos una gran cantidad de capacitaciones totalmente gratuitas. Y nada, pues no sé, agradecerles a ti, Isabel, al Centro de Capacitación Integral y de Transformación, y no sé, ¿qué más? Decir pues chao. ahí seguimos. Bueno, esa fue la idea con la que nació este proyecto y pues ahora me gusta mucho el poder estar haciendo lo que hacemos y pues al menos poder aportar un, un poco, un poco en todo esto que se vive, pero yo creo que estamos generando un impacto positivo, al menos en mi entorno lo estoy viendo y eso me hace sentir muy bien porque esto va haciendo sentido y lo mejor es que se va aplicando, que se va aplicando y que ha tenido buena aceptación y que les puedo garantizar que tiene buenos resultados, así es que pues estamos haciendo, ya con eso sabemos que que vale la pena. Muchas gracias y nos vemos con la próxima porque todavía hay una lista larga que tenemos Gracias por estar que en este diálogo de mentes. Gracias.